El mundo como voluntad y representación. Por Arthur Schopenhauer. Primer volumen. 4 libros, con un apéndice que contiene la crítica de la filosofía kantiana. ¿Y si al final no se puede sondear la naturaleza? Goethe, en los poemas a personas con ocasión de celebraciones. Prólogo a la primera edición. 7. Me propongo aquí indicar cómo ha de leerse este libro para poderlo entender en la medida de lo posible. Lo que en él se pretende transmitir es un único pensamiento. Sin embargo, y pese a todos mis esfuerzos, no pude encontrar un camino más corto para transmitirlo que todo este libro. Opino que ese pensamiento es lo que durante largo tiempo se ha buscado bajo el nombre de filosofía y que, precisamente por ello, los sabios de la historia consideran tan imposible de descubrir como la piedra filosofal, si bien ya Plinio les dijo, 1, cuántas cosas se juzgan imposibles de hacer antes de que se hayan hecho. Según los distintos aspectos desde los que se examine aquel único pensamiento que se va a exponer, este se mostrará como aquello que se ha denominado metafísica, ética o estética, y, desde luego, tendrá que ser también todo eso si constituye aquello que, según he declarado, yo pienso. Un sistema de pensamiento ha de tener siempre una conexión arquitectónica, es decir, de tal clase que en ella una parte soporte otra sin que ésta soporte aquella, que el cimiento sostenga todas sin ser sostenido por ellas y que la cúspide sea soportada sin soportar nada. En cambio, un único pensamiento, por muy amplio que sea, ha de guardar la más completa unidad. Si se lo descompone en partes a fin de transmitirlo, la conexión de esas partes tiene que ser orgánica, es decir, tal que en ella cada parte reciba del conjunto tanto como éste de ella, que ninguna parte sea la primera y ninguna la última, que todo el pensamiento gane en claridad por medio de cada parte y que ni aun la más pequeña pueda entenderse del todo si no se ha comprendido ya antes el conjunto, pero un libro ha de tener una primera y una última línea, y en esa medida seguirá siempre difiriendo de un organismo por muy parecido a este que sea su contenido, en consecuencia, forma y contenido se hallarán aquí en contradicción. Va de suyo que, en tales circunstancias, para penetrar en el pensamiento expuesto no cabe más consejo que leer el libro 2 veces, y la primera, por cierto, con una gran paciencia, nutrida solo por la libre creencia de que el comienzo supone el fin casi tanto como el fin el comienzo, y cada parte anterior supone la siguiente casi tanto como esta aquella. Digo casi porque no es así del todo, pero he hecho honradamente y en conciencia todo lo posible por anteponer lo que en menor medida se explicaba por lo siguiente, como también, en general, he hecho todo lo que podía contribuir a la más fácil comprensión y claridad, e incluso podría haberlo logrado en cierto grado si no fuera porque el lector, como es natural, al leer no solo piensa en lo que a cada momento se dice sino también en sus posibles consecuencias, con lo nueve cual a las muchas contradicciones reales con las opiniones de la época y presuntamente también del lector, se pueden añadir aún otras anticipadas e imaginarias, tantas, que entonces se tendrá que presentar como viva desaprobación lo que es mera incomprensión. Pero no se reconocerá como tal, tanto menos cuanto que la claridad de la exposición y la precisión de la expresión, conseguidas con gran esfuerzo, no dejan nunca lugar a dudas acerca del sentido inmediato de lo dicho, pero tampoco pueden expresar al mismo tiempo sus relaciones con todo lo demás. Por eso, como se dijo, la primera lectura requiere paciencia, alimentada por la confianza de que en la segunda se verán muchas cosas, o todo, bajo una luz totalmente distinta. Por lo demás, el serio afán por conseguir una inteligibilidad completa y hasta fácil, en un objeto sumamente complicado, habrá de justificar que se produzca alguna que otra repetición. Ya la construcción orgánica y no encadenada del conjunto obligaba a que a veces se mencionase 2 veces el mismo pasaje. Y es precisamente esa construcción y la estrecha conexión de todas las partes lo que no me ha permitido la división en capítulos y parágrafos que en otros casos tanto aprecio, sino que me ha obligado a conformarme con 4 divisiones fundamentales, algo así como 4 puntos de vista del pensamiento único. En cada uno de esos 4 libros hay que tener especial cuidado de no perder de vista, por encima de los necesarios pormenores a tratar, el pensamiento único al que pertenecen, como tampoco el progreso de toda la exposición. Con esto queda expresada la primera exigencia, ineludible como las siguientes para el lector reacio, el filósofo, porque el lector mismo lo es. La segunda exigencia es esta, que antes que el libro se lea la introducción a él, si bien esta no se encuentra en el libro mismo sino que ha aparecido 5 años antes bajo el título sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, un tratado filosófico.
No es en absoluto posible comprender el presente escrito sin conocer esa introducción y propedéutica, y el contenido de aquel tratado está tan supuesto aquí como si se hallara en el libro. Además, así sería si no lo hubiera precedido en varios años, aunque no estaría antepuesta a él como introducción sino incorporada al primer libro, que ahora, al faltarle lo dicho en el tratado, muestra con esas lagunas un cierto carácter incompleto que ha de rellenarse haciendo referencia a él. No obstante, era tan grande mi aversión a transcribirme a mí mismo o a repetir fatigosamente con otras palabras lo que ya una vez se ha dicho cumplidamente, que preferí esta vía, ello pese a que ahora podría ofrecer una mejor exposición del contenido de aquel tratado, sobre todo depurándolo de muchos conceptos que hay allí, tales como las categorías, el sentido externo e interno, etc., y que son debidos a que entonces me hallaba demasiado inmerso en la filosofía kantiana. Con todo, aquellos conceptos se encuentran allí únicamente porque hasta entonces no me había ocupado a fondo de ellos, razón por la que aparecen como un asunto accesorio y totalmente al margen de la cuestión principal. Por eso la corrección de tales pasajes del tratado se producirá por sí misma en el pensamiento del lector según éste se familiarice con el presente escrito. Pero solamente cuando con aquel tratado se conozca perfectamente qué es y qué significa el principio de razón, hasta dónde se extiende su validez y hasta dónde no, cuando se sepa que aquel principio no es previo a las cosas ni el mundo existe como consecuencia y en conformidad con él, como si fuera su corolario, sino que, antes bien, no es nada más que la forma en la que se conoce cualquier clase de objeto, siempre condicionado por el sujeto, cuando éste es un individuo cognoscente, solo. Entonces será posible penetrar en el método filosófico que se ensaya aquí por primera vez y que difiere plenamente de todos los habidos hasta ahora. Solamente la misma aversión que siento a copiarme a mí mismo literalmente, o también a decir por segunda vez lo mismo con otras y peores palabras tras haberlo escrito antes y mejor, ha ocasionado una segunda laguna en el primer libro de este escrito, ya que he suprimido todo lo que aparece en el primer capítulo de mi tratado sobre la visión y los colores, y que en otro caso habría encontrado aquí su lugar reproducido textualmente. Así pues, también se supone aquí el conocimiento de ese escrito anterior. Finalmente, el tercer requisito que se ha de plantear al lector podría incluso suponerse tácitamente, pues no es otro más que el conocimiento del fenómeno más importante que se ha producido en la filosofía en los 2 últimos milenios y que se halla tan próximo a nosotros, me refiero a los escritos principales de Kant. El efecto que producen en el espíritu al que en realidad hablan lo encuentro de hecho comparable, como ya en otros casos se ha dicho, a la operación de cataratas en un ciego, y si queremos proseguir con la comparación, se puede caracterizar mi propósito diciendo que he querido proporcionar a aquellos en quienes la operación ha tenido éxito unas gafas opacas para cuyo uso es requisito necesario dicha operación. Pero por mucho que yo parta de lo realizado por Kant, precisamente el serio estudio de sus escritos me ha permitido descubrir en ellos defectos significativos que he tenido que aislar y presentar como reprobables, a fin de poder suponer y aplicar lo verdadero y excelente de su doctrina de forma nítida y depurada de ellos. Mas, para no interrumpir y confundir mi propia exposición con frecuentes polémicas con Kant, las he dispuesto en un apéndice especial. De acuerdo con lo dicho, en la misma medida en que mi escrito supone el conocimiento de la filosofía kantiana, supone también el conocimiento de aquel apéndice, por eso sería aconsejable a este respecto leer primero el apéndice, tanto más cuanto que su contenido tiene estrechas relaciones con el primer libro del presente escrito. Por otro lado, en virtud de la propia naturaleza del asunto no podía evitarse que también el apéndice remitiera aquí o allá al escrito, de donde no se sigue sino que, al igual que la parte principal de la obra, ha de ser leído 2 veces. Así pues, la filosofía de Kant es la única cuyo conocimiento profundo se supone directamente en lo que aquí se va a exponer. Pero si además el lector ha parado en la escuela del divino Platón, tanto más preparado y receptivo estará a oírme. Y si encima ha participado del beneficio de los Vedas, cuyo acceso, abierto a nosotros a través de las Upanishads, es a mis ojos el mayor privilegio que este siglo, todavía joven, puede ostentar frente a los anteriores, pues supongo que el influjo de la literatura sánscrita no penetrará con menor profundidad que la recuperación de la griega en el siglo XV, así pues, como digo, si el lector también ha recibido y asimilado la iniciación en la antigua sabiduría hindú, entonces será el mejor dispuesto a oír lo que he de exponerle. A él no le resultará, como a muchos otros, extraño o incluso hostil, porque, si no sonara demasiado orgulloso,
yo podría afirmar que cada una de las sentencias aisladas e inconexas que componen las Upanishads podría inferirse como consecuencia del pensamiento que voy a comunicar, si bien en modo alguno puede, a la inversa, encontrarse en ellas. Pero ya la mayoría de los lectores se habrán impacientado y habrán lanzado el reproche, penosamente contenido durante largo tiempo, de cómo me puedo atrever a presentar un libro al público planteando exigencias y condiciones, de las cuales las dos primeras son presuntuosas e impertinentes, y eso en una época en la que hay tal riqueza general de pensamientos originales, que solo en Alemania cada año se hacen del dominio público gracias a la imprenta, dentro de 3.000 obras ricas en contenido. Originales y totalmente imprescindibles, además de en innumerables escritos periódicos u hojas diarias. Una época donde en especial no hay la menor carencia de filósofos profundos y plenamente originales, sino que solamente en Alemania de ellos viven a la vez más de los que otros siglos sucesivos hubieran presentado. ¿Cómo, entonces, pregunta el indignado lector, se ha de acabar la tarea, si con un solo libro hay que trabajar de una forma tan complicada? Dado que a tal reproche no tengo nada que alegar, solo espero de esos lectores algún agradecimiento por haberles advertido a tiempo para que no pierdan una sola hora con un libro cuya lectura no podría resultar provechosa sin cumplir los requisitos establecidos y de la que, por lo tanto, han de abstenerse, sobre todo porque se puede apostar mucho a que no les va a gustar, a que, antes bien, 14 siempre será un libro paucorum hominum dos y, por lo tanto, tendrá que quedar abandonado y resignado. De pocos hombres. Cosa accesible a pocos. Esperando a los pocos cuya inusual forma de pensar lo encuentre provechoso. Pues, aun prescindiendo de las formalidades y del esfuerzo que se supone al lector, que hombre culto de esta época, cuyo saber haya llegado cerca del espléndido punto en que lo paradójico y lo falso son una misma cosa, podría soportar encontrar casi en cada página pensamientos que contradicen directamente lo que él mismo ha establecido de una vez por todas como verdadero y resuelto. Y luego, ¿de qué forma tan desagradable no se sentiría alguno engañado al no encontrar aquí ningún discurso sobre lo que cree tener que buscar precisamente aquí, dado que su modo de especular coincide con el de un gran filósofo todavía vivo que ha escrito libros verdaderamente conmovedores y solamente tiene la pequeña debilidad de considerar pensamientos innatos del espíritu humano todo lo que aprendió y a lo que asintió antes de los 15 años? ¿Quién está dispuesto a soportar todo eso? Por eso mi consejo es también que deje el libro. Pero temo que ni aun así saldré libre. El lector que ha llegado hasta un prólogo que le rechaza, ha comprado el libro con dinero contante y sonante, y pregunta quién le indemniza por él. Mi último recurso es ahora recordarle que un libro, aunque no se lea, puede tener diversas utilidades. Puede, igual que muchos otros, llenar un lugar en su biblioteca donde, bien encuadernado, seguro que hará buen efecto. O también puede dejárselo a su amiga instruida en el tocador o la mesa de té. O finalmente, lo que con seguridad es lo mejor y le aconsejo especialmente, puede recensionarlo. 15 Y así, tras haberme permitido la broma, en esta vida generalmente ambigua apenas hay un aspecto demasiado serio para admitir un lugar para ella, entrego el libro con profunda seriedad, en la confianza de que antes o después encontrará a aquellos a los que únicamente está dirigido, y resignado además a que también a él le aguarde en su plena dimensión el destino del que en todo conocimiento, y tanto más en el más importante, participó siempre la verdad, a la que solo le es dada una breve fiesta triunfal entre los dos largos periodos en los que es condenada como paradójica y menospreciada como trivial. Y la primera de estas suertes suele alcanzar también a su autor. Pero la vida es corta y la verdad actúa a distancia y vive largo tiempo, digamos la verdad. Dresde, agosto de 1818. Prólogo a la segunda edición. 16 No a los contemporáneos, no a los compatriotas, a la humanidad dejo mi obra ahora terminada, en la confianza de que no carecerá de valor para ella aunque esté tarde en ser reconocido, según es la suerte de todo lo bueno. Pues solo para ella, y no para la generación que pasa corriendo ocupada con su ilusión transitoria, podía mi mente, casi en contra de mi voluntad, dedicarse sin descanso a su trabajo durante una larga vida. Mas tampoco la falta de interés me ha podido inducir durante ese tiempo a equivocarme acerca del valor del mismo, porque constantemente séis lo falso, lo malo, y al final lo absurdo y sin sentido, ser. La filosofía de Hegel. Objeto de general admiración y respeto, y pensé que, si los que son capaces de conocer lo auténtico y lo justo no fueran tan infrecuentes que a algunos se los puede buscar en vano por alrededor durante 20 años,
los que de entre ellos son capaces de producirlo no podrían ser tan pocos que sus obras constituyen 17 más tarde una excepción al carácter efímero de las cosas terrenales, con lo que entonces se perdería la reconfortante perspectiva de la posteridad que necesita para fortalecerse todo el que está empeñado en un alto fin. Quien toma en serio y se dedica a un asunto que no le trae ventajas materiales, tampoco puede contar con el interés de los contemporáneos. Pero sí verá en la mayoría de los casos que mientras tanto la apariencia de ese asunto tiene vigencia en el mundo y disfruta de su momento, y eso es lo normal. Pues hay que dedicarse al asunto por sí mismo, si no, no puede salir bien, porque siempre la intención supone un peligro para la comprensión. En consecuencia, como atestigua la historia de la literatura, todo lo valioso ha necesitado mucho tiempo para obtener vigencia, sobre todo cuando era un género que instruía y no divertía, y mientras tanto, resplandecía lo falso. Pues conciliar el asunto con la apariencia del asunto es difícil, cuando no imposible. Esa es precisamente la maldición de este mundo de necesidad y miseria, que todo ha de servir y contentar a éstas, por eso no ha sido hecho de tal manera que en él un afán noble y elevado, como es la búsqueda de la luz y la verdad, pudiera desarrollarse sin trabas y conforme a su propia existencia, sino que incluso cuando ha podido de una vez hacerse valer y se han introducido sus ideas, los intereses materiales y los fines personales se apoderan de él para convertirlo en su instrumento o en su máscara. Por esa razón, cuando Kant devolvió a la filosofía su prestigio, enseguida tuvo que convertirse en instrumento de los fines estatales de los de arriba y personales de los de abajo, si bien, para ser exactos, no era ella sino su doble, que se hacía pasar por ella. Eso ni siquiera puede extrañarnos, pues la gran mayoría de los hombres no es por naturaleza capaz más que de intereses materiales y ni siquiera 18 puede concebir otros. Por consiguiente, la aspiración a la sola verdad es demasiado elevada y excéntrica como para que se pudiera esperar que todos, que muchos, o que simplemente unos pocos hubieran de tener un sincero interés en ella. Sin embargo, cuando vemos una llamativa actividad, una ocupación generalizada en la que todo el mundo escribe y habla de temas filosóficos, como ocurre, por ejemplo, hoy en día en Alemania, entonces hay que suponer confiadamente que el primum mobile real, el resorte. Primer motor. Californio Aristóteles, Física 7, 2, 243, entre otros, oculto de tal movimiento, a pesar de todos los gestos y aseveraciones solemnes, son exclusivamente fines reales y no ideales, que, en concreto, son intereses personales, oficiales, eclesiales o estatales, en suma, materiales, lo que ahí se tiene en miras, y que, por lo tanto, son fines partidistas los que ponen en tan agitado movimiento los múltiples resortes de presuntas visiones del mundo, que son las intenciones y no las opiniones lo que guía a esos alborotadores, mientras que la verdad es con certeza lo último en lo que piensan. Ella no encuentra partidarios, antes bien, en medio de tal barullo de disputas filosóficas, puede recorrer su camino tan tranquila e inadvertida como en medio de la noche invernal del tenebroso siglo sumido en las más rígidas creencias religiosas, en el que acaso es solamente transmitida como doctrina esotérica a unos pocos adeptos o bien confiada en exclusiva al pergamino. Yo incluso diría que ninguna época puede ser más desfavorable a la filosofía que la que abusa ignominiosamente de ella, utilizándola desde un lado como instrumento del Estado y desde otro como medio de lucro. ¿O acaso se cree que en tal afán y entre todo ese barullo también se va a hacer patente la verdad en la que nadie pone sus miras? La verdad no es una prostituta que se lance al cuello de los que no la desean, antes bien, es una belleza tan frágil que ni siquiera el que lo sacrifica todo por ella puede estar seguro de su favor. Si los gobiernos convierten la filosofía en medio para sus fines de Estado, por otra parte, los hombres instruidos ven en las cátedras de filosofía un oficio que da de comer como cualquier otro, 19 y así se afanan por obtenerlas asegurando su buen espíritu, es decir, el propósito de servir a aquellos fines. Y mantienen su palabra, no la verdad, no la claridad, no Platón, no Aristóteles, sino los fines que se les ha encargado servir, son sus guías y enseguida se convierten también en el criterio de lo verdadero, lo bueno, lo que hay que tomar en cuenta y sus contrarios. Y lo que no se corresponde con eso, aun cuando fuera lo más importante y extraordinario en su materia, es condenado o, cuando esto resulta delicado, asfixiado con una unánime ignorancia. Véase, sin ir más lejos, su común celo en contra del panteísmo, algún tonto creerá que es por convicción. Como la filosofía degenerada en medio de ganar el pan no habría de convertirse en sofística.
Precisamente porque eso es inevitablemente así y porque siempre ha valido la regla de quien como el pan cantó la canción, es por lo que en la antigüedad el ganar dinero con la filosofía fue un rasgo distintivo de los sofistas. Pero ahora se añade a eso que, puesto que en ese mundo no se puede esperar más que mediocridad y además se la puede exigir y conseguir con dinero, también hay que contentarse con ella. Así vemos que en todas las universidades alemanas la querida mediocridad se afana en crear por sus propios medios la filosofía aún no existente, siempre conforme a una medida y un fin prescritos, un espectáculo del que sería casi cruel burlarse. Durante el largo tiempo en que la filosofía ha tenido que servir por un lado a fines públicos y por otro a fines privados, yo me he entregado impasible al curso de mis pensamientos desde hace más de 30 años, porque tenía que ser precisamente así y no de otra manera, por un impulso instintivo que, no obstante, estaba respaldado por la confianza de que la verdad que uno ha pensado y lo oculto que ha XX iluminado será alguna vez comprendido por otro espíritu pensante y le supondrá un agrado. Una alegría y un consuelo, a alguien así hablamos, igual que nos han hablado los semejantes a nosotros convirtiéndose así en nuestro consuelo dentro del desierto de nuestra vida. Entretanto, nos ocupamos de nuestro asunto por y para sí mismo. Pero ocurre curiosamente con las meditaciones filosóficas que los pensamientos que uno ha reflexionado e investigado por sí mismo son los únicos que después redundan en provecho de otros, no así los que estaban ya en su origen destinados a otros. Aquellos se conocen ante todo por el carácter de una absoluta honradez, porque nadie busca engañarse a sí mismo ni se sirve nueces huecas, así que eliminan toda sofística y toda palabrería, y como consecuencia de ello todo párrafo escrito compensa enseguida el esfuerzo de leerlo. Conforme a ello, mis escritos llevan acuñado el sello de la honradez y la franqueza con tal claridad que ya por ello contrastan llamativamente con los de los tres famosos sofistas del período postkantiano. A mí se me encuentra siempre en el punto de vista de la reflexión, es decir, de la meditación racional y de la honrada comunicación de mis pensamientos, nunca en el de la inspiración, llamada intuición intelectual o también pensamiento absoluto, aunque su nombre correcto es patraña y charlatanería. Así pues, trabajando en ese espíritu y viendo mientras tanto lo falso y lo malo universalmente vigentes y hasta la patraña y la charlatanería honradas, he renunciado hace ya mucho tiempo al aplauso de mis contemporáneos. Es imposible que una generación que durante 20 años ha aclamado como el mayor de los filósofos a Hegel, ese Calibán intelectual, tan alto que ha resonado en 4. Fichte y Schelling. 5. Hegel. 6. Personaje deforme y salvaje de la tempestad de Shakespeare, establecido como prototipo de hombre brutal y cerrado a la razón. El término se ha interpretado como una deformación de la palabra caníbal. Toda Europa, pudiera hacer que quien ha contemplado tal cosa desee su aplauso. Ya no tiene ninguna corona de honor que otorgar, su aplauso está prostituido y su censura no tiene significado alguno. Que hablo en serio puede apreciarse en que, si yo hubiera aspirado al aplauso de mis contemporáneos tendría que haber tachado 20 pasajes que contradicen todas sus opiniones y que en parte incluso tendrían que resultarles escandalosos. Pero sería para mí un delito sacrificar una sola sílaba a aquel aplauso. Mi norte ha sido siempre la verdad, al perseguirla pude aspirar únicamente a mi propio aplauso, apartado totalmente de una época que ha caído muy bajo respecto a todo intento espiritual elevado y de una literatura nacional degradada hasta la excepción, en la que ha alcanzado su cima el arte de combinar palabras elevadas con bajeza de espíritu. No puedo, desde luego, escapar de los defectos y debilidades de los que necesariamente adolece mi naturaleza, como cualquier otra, pero no los aumentaré con indignas acomodaciones. Por lo que a esta segunda edición respecta, me alegro ante todo de no encontrar nada que revocar después de 25 años, así que mis convicciones fundamentales se han conservado al menos en mí mismo. Las modificaciones en el primer volumen, que contiene solamente el texto de la primera edición, no afectan a lo esencial sino solamente a cuestiones accesorias, y en su mayor parte consisten en breves adiciones explicativas insertadas aquí o allá. Únicamente la crítica de la filosofía kantiana ha recibido importantes correcciones y adiciones detalladas, ya que éstas no se podían incluir en un libro complementario como el que ha recibido en el segundo volumen cada uno de los 4 libros que presentan mi propia teoría. En el caso de estos he elegido esta última forma de corregirlos y aumentarlos porque los 25 años transcurridos desde su redacción han producido un cambio en la forma y el tono de mi exposición tan perceptible que no era posible fundir en un todo el contenido del segundo XXI volumen con el del primero, ya que ambos habrían tenido que sufrir con tal fusión. Por lo tanto,
entrego ambos trabajos separados y no he cambiado nada de la anterior exposición ni siquiera allá donde ahora me expresaría de otra manera, porque quería guardarme de estropear el trabajo de mis años jóvenes con la crítica rebuscada de la vejez. Lo que en ese sentido haya que corregir se dispondrá ya por sí mismo en el espíritu del lector con ayuda del segundo volumen. Los dos volúmenes se complementan recíprocamente en el sentido pleno de la palabra, en la medida en que una edad del hombre es el complemento de la otra en el sentido intelectual, por eso se encontrará no solo que cada volumen contiene lo que al otro le falta, sino también que las ventajas del uno consisten en aquello que está ausente en el otro. Por consiguiente, si la primera mitad de mi obra aventaja a la segunda en lo que únicamente el fuego de la juventud y la energía de la primera concepción pueden prestar, esta, en cambio, superará a aquella en la madurez y la completa elaboración de los pensamientos que solamente se depara a los frutos de una larga vida de trabajo. Pues, cuando yo tuve la energía para concebir originalmente los pensamientos fundamentales de mi sistema, proseguirlo en sus 4 ramificaciones, volver desde ellas a la unidad de su tronco y luego presentar con claridad el conjunto, entonces no estaba aún en disposición de estudiar cada parte del sistema con la perfección, profundidad y detalle que solo se consiguen meditándolo durante muchos años. Tal meditación es necesaria para comprobarlo e ilustrarlo con innumerables hechos, apoyado con las más diversas pruebas, iluminado con claridad desde todos los lados, luego poner en contraste atrevidamente los diversos puntos de vista, separar netamente las distintas materias y exponerlas bien ordenadas. Por 23 eso, aunque al lector le tendría que ser más agradable tener toda mi obra en una pieza en lugar de consistir esta en 2 mitades a vincular entre sí, tenga en cuenta que para ello habría hecho falta que yo hubiera producido en una edad de la vida lo que solo es posible en 2, ya que habría tenido que poseer a una edad las cualidades que la naturaleza ha repartido en 2. Por consiguiente, la necesidad de entregar mi obra en 2 mitades complementarias es comparable a aquella debido a la cual, al ser imposible fabricar un objetivo acromático de una pieza, se lo compone de una lente convexa de vidrio Cron y una lente cóncava de vidrio Flint 7, cuya acción combinada produce el resultado buscado. Pero, por otro lado, clases de vidrios ópticos. Las lentes acromáticas constan generalmente de 2 componentes, uno convergente con un índice de refracción reducido llamado Cron y otro divergente con índice de alto valor denominado Flint. Cambio de la incomodidad de utilizar 2 volúmenes al mismo tiempo, el lector encontrará alguna compensación en la alternancia y el reposo que lleva consigo el tratamiento del mismo asunto por la misma mente, con el mismo espíritu pero en años muy distintos. Entretanto, para aquel que no esté aún familiarizado con mi filosofía es plenamente aconsejable que lea antes el primer volumen sin añadirle los complementos y que no utilice estos hasta la segunda lectura, porque en otro caso sería demasiado difícil captar el sistema en su coherencia, expuesta solo por el primer volumen, mientras que en el segundo se fundamentan con más detalle y se desarrollan por completo las doctrinas principales de una manera aislada. Incluso aquel que no se decida a hacer una segunda lectura del primer volumen hará mejor en no leer el segundo más que después de aquel y de forma independiente, en la exacta secuencia de sus capítulos, que mantienen una conexión aunque más libre, y cuyas lagunas llenará completamente el recuerdo del primer capítulo, si es que lo ha captado bien. Además, siempre encontrará la referencia a los XIV respectivos pasajes del primer volumen, en el que, a esos efectos, las secciones que en la primera edición indiqué con simples líneas de separación las he provisto en la segunda de números de parágrafo. Ya en el prólogo a la primera edición he explicado que mi filosofía parte de la kantiana y supone por ello un profundo conocimiento de la misma, lo repito aquí. Pues la doctrina de Kant provoca en cualquier mente que la haya comprendido una transformación fundamental de tal magnitud que se la puede considerar un renacimiento intelectual. En efecto, solo ella es capaz de eliminar realmente el realismo innato al hombre y proveniente del destino originario del intelecto, cosa para la que no bastaron ni Berkeley ni Malebranche, porque estos se quedaron demasiado en lo general mientras que Kant va a lo particular y, por cierto, de una forma que no conoce antecesor ni sucesor y que ejerce en el espíritu un efecto totalmente peculiar, podríamos decir que inmediato, como resultado del cual éste experimenta un profundo desengaño y en adelante ve todas las cosas a una luz diferente. Pero solo así se hace receptivo a las explicaciones positivas que yo he de ofrecer. En cambio, el que no domine la filosofía kantiana, haga lo que haga, estará, por así decirlo, en estado de inocencia, es decir, permanecerá sumido en aquel realismo natural y pueril en el que todos hemos nacido y que capacita para todo excepto para la filosofía. Por consiguiente,
será aquel primero lo que el menor al mayor de edad. El que esa verdad suene hoy paradójica, cosa que en modo alguno habría ocurrido en los primeros 30 años tras la aparición de la crítica de la razón, se debe a que desde entonces ha ido creciendo una generación que no conoce verdaderamente a Kant, ya que para ello hace falta más que una lectura pasajera e impaciente o una información de segunda mano, y esto se debe a su vez a que, como consecuencia de una mala instrucción, ha despilfarrado su tiempo con los filosofemas de cabezas vulgares. Es decir, incompetentes, o de simples sofistas fanfarrones que se le recomiendan de manera irresponsable. De ahí la confusión en los conceptos básicos y en general la indecible rudeza y tosquedad que destacan de entre la envoltura de preciosismo y pretenciosidad en los propios ensayos filosóficos de la generación así educada. Pero estará inmerso en un funesto error quien crea poder llegar a conocer la filosofía kantiana a partir de las exposiciones de otros. Antes bien, he de prevenirle seriamente contra tales exposiciones, en especial de la época reciente, y en todos estos últimos años he encontrado en los escritos de los hegelianos exposiciones de la filosofía de Kant que rayan en la fábula. Como las mentes dislocadas y corrompidas ya en la juventud con el sinsentido del hegelianismo pueden ser todavía capaces de seguir las profundas investigaciones kantianas. Pronto se han acostumbrado a tomar la hueca palabrería por pensamientos filosóficos, los miserables sofismas por sagacidad y el ridículo disparate por dialéctica, y con la asimilación de vertiginosas combinaciones de palabras que martirizan y agotan en vano al espíritu que pretende pensar algo con ellas, sus mentes se han desorganizado. No hace falta para ellos ninguna crítica de la razón, ninguna filosofía, para ellos se necesita una medicina mentis, primero, como catártico, un petit cours de sens communologie, y luego habrá que ver si en su caso se podrá alguna vez hablar de filosofía. Literalmente, un cursillo de sentido-comunología. Vano, pues, se buscará la teoría kantiana en otro lugar que no sean las propias obras de Kant, mas estas son instructivas siempre, incluso cuando se equivoca o cuando falla. Por su originalidad vale de él en su máximo grado lo que vale de todos los auténticos filósofos, solo en sus propios escritos se los llega a conocer, no en los informes de los demás. Pues los pensamientos de aquellos extraordinarios espíritus no pueden soportar ser filtrados por cabezas vulgares. Nacidos tras las amplias, elevadas y bien arqueadas frentes bajo las cuales lucen brillantes ojos, cuando se los traslada a la exigua morada y la baja techumbre de cráneos estrechos, aplanados y de gruesas paredes desde los que acechan miradas dirigidas a fines personales, quedan privados de toda fuerza y vida, y ya no parecen los mismos. Hasta se podría decir que mentes de esa clase actúan como espejos irregulares en los que todo se contorsiona y desfigura, pierde la proporcionalidad de su belleza y representa una imagen grotesca. Los pensamientos filosóficos solo pueden recibirse de sus propios autores, por eso, quien se sienta impulsado a la filosofía ha de buscar las inmortales enseñanzas de aquellos en el tranquilo santuario de sus obras. Los capítulos principales de cada uno de esos auténticos filósofos proporcionarán una comprensión de sus teorías 100 veces mayor que las lánguidas y bizcas exposiciones realizadas por mentes vulgares, que además están en su mayoría sumidos en la filosofía de moda en el momento o en sus propias opiniones personales. Pero es asombroso con qué decisión prefiere el público recurrir a aquellas exposiciones de segunda mano. Aquí parece actuar de hecho la afinidad electiva en virtud de la cual la naturaleza vulgar es atraída hacia sus semejantes, y hasta lo que ha dicho un gran espíritu prefiere oírlo de los que son iguales a ella. Quizá esto se base en el mismo principio que el sistema de las lecciones recíprocas, según el cual los niños aprenden mejor de sus semejantes. Ahora dedicaré aún unas palabras a los profesores de filosofía. La sagacidad, el tacto fino y acertado con que han reconocido mi filosofía nada más aparecer como algo totalmente heterogéneo y hasta peligroso para sus propios empeños, o, hablando en lenguaje popular, algo que no encaja en sus 27 planes, así como la política segura e ingeniosa con la que han descubierto el único procedimiento correcto frente a ella, la perfecta unanimidad con que lo han aplicado y, por último, la perseverancia con que se han mantenido fieles a él, de todo eso he tenido que asombrarme desde siempre. Ese proceder, que además se recomienda porque es tremendamente fácil de practicar, consiste, como es sabido, en la total ignorancia y el secreto, secretiren, según la maliciosa expresión de Goethe, que significa propiamente el ocultamiento de lo importante y significativo. La eficacia de ese medio callado se incrementa gracias al ruido de los coribantes con que se festeja el nacimiento de los hijos espirituales de los conjurados, y que obliga al público a mirar y percatarse de los importantes gestos con que lo celebran.
¿Quién podría ignorar lo adecuado de ese procedimiento? Mas nada hay que objetar contra la máxima primum vivere, deinde philosophari 10. Los señores quieren vivir y, por cierto, vivir de la filosofía, a esta se han remitido junto con su mujer e hijos, y se han aventurado pese al povera en Udava y filosofía de Petrarca 11. Pero mi sacerdotes de Cibeles que en las fiestas de la diosa danzaban con movimientos descompuestos y extraordinarios. Primero vivir, luego filosofar. Pobre y desnuda vas, filosofía. Petrarca, cancionero, soneto. Filosofía no se ha creado en absoluto para que se pueda vivir de ella. Le faltan los requisitos básicos indispensables para una cátedra bien pagada, en primer lugar la teología especulativa, que precisamente, y pese al engorroso Kant con su crítica de la razón, debe y tiene que ser el tema central de toda filosofía, si bien de ese modo ésta recibe la tarea de hablar continuamente sobre aquello de lo que nada puede saber, y la mía no establece ni una sola vez la fábula, astutamente ideada por los profesores de filosofía y convertida en indispensable para ellos, de una razón que de forma inmediata y absoluta conoce, intuye o percibe, y que necesita embaucar a sus lectores ya desde el comienzo para después, en el ámbito más allá de la posibilidad de toda experiencia que Kant cerró por completo y para siempre a nuestro conocimiento, de la forma más cómoda del mundo, entrar tirada por 4 caballos, y entonces se encuentran allí revelados de forma inmediata y dispuestos con la mayor belleza a los dogmas fundamentales del cristianismo moderno, judaizante y optimista. ¿Qué le importa mi filosofía, carente de esos requisitos esenciales, que no tiene miramientos ni da de comer, centrada en sus pensamientos, una filosofía que tiene como único norte la verdad desnuda, no remunerada, carente de amigos y con frecuencia perseguida, y se dirige derecha hacia ella sin mirar a izquierda o derecha? ¿Qué le importa a ella aquella alma mater, la buena y nutritiva filosofía universitaria que, cargada de un ciento de intenciones y 1000 consideraciones, sigue cautelosamente su camino dando rodeos porque siempre tiene a la vista el temor del amo, la voluntad del ministerio, los principios de la iglesia local, los deseos del editor, los ánimos de los estudiantes, la buena amistad de los colegas, la política del momento, la orientación momentánea del público y todo lo demás? ¿O qué tiene en común mi callada y seria investigación de la verdad con las estridentes disputas escolares de las cátedras y las bancas, cuyos móviles internos son siempre fines personales? Antes bien, ambas clases de filosofía son radicalmente heterogéneas. Por eso conmigo no hay compromiso ni camaradería y conmigo nadie acierta en sus cálculos más que acaso el que no busque sino la verdad, luego ninguno de los partidos filosóficos del momento, pues todos persiguen sus intenciones, pero no ofrezco más que simples concepciones que no concuerdan con ninguna de ellas porque no están moldeadas de acuerdo con ninguna. Pero para que mi filosofía fuera apta para una cátedra, tendrían que venir tiempos totalmente distintos. Sería hermoso que una filosofía de la que no se puede vivir recibiera aire y luz, y ganara la atención general. Pero eso había que impedirlo y todos tenían que oponerse como un solo hombre. Mas a la hora de disputar y refutar no se tiene el juego tan fácil, y ese es además un medio delicado ya por el simple hecho de que dirige la atención del público hacia el tema y la lectura de mis escritos podría hacerle perder el gusto por las elucubraciones de los profesores de filosofía. Pues a quien ha probado lo serio ya no le sabrá bien la broma, sobre todo la aburrida. Así pues, el silencio sistemático unánimemente adoptado es el único proceder correcto, y solo puedo aconsejar quedarse y continuar con él mientras funcionen, en concreto hasta que un día del ignorar se separe la ignorancia, entonces se estará aún a tiempo de tomar otra dirección. Mientras tanto, cada cual sigue siendo dueño de arrancar aquí y allá alguna pluma para su propio uso 12, ya que en su casa la abundancia de pensamientos, vestirse, no suele ser muy agobiante. Pues el ignorar y callar sistemáticos pueden todavía durar un buen tiempo, al menos el lapso de tiempo que yo pueda vivir, con ello ya se ha ganado mucho. Aunque entre tanto se haya dejado oír aquí o allá una voz indiscreta, pronto será acallada por la ruidosa exposición de los profesores, que saben entretener al público hablando de cosas totalmente distintas con gesto de importancia. Sin embargo, aconsejo mantener con mayor severidad la unanimidad del procedimiento y vigilar en especial a los jóvenes, que a veces son terriblemente indiscretos. Pues ni siquiera así puedo responder de que el ensalzado proceder se mantenga para siempre, ni puedo garantizar su desenlace final. El caso es dirigir al bondadoso y dócil público. Y aun cuando en todas las épocas veamos a los Gorgias e Hipias en los puestos elevados,
el absurdo llegue a su culminación y parezca imposible que a través del coro de los que deslumbran y los deslumbrados se abra paso la voz del individuo, siempre queda para las obras auténticas un efecto peculiar, silencioso, lento y poderoso, y como por un milagro se las ve al final elevarse desde el barullo como un aeróstato que asciende desde las densas nieblas del espacio terrestre a regiones más puras, en las que se queda una vez llegado sin que nadie sea ya capaz de hacerlo descender. Francfort del Meno, febrero de 1844. Prólogo a la tercera edición. Lo verdadero y auténtico ganaría más fácilmente un espacio en el mundo si aquellos que son incapaces de producirlo no se confabularan al mismo tiempo para evitar su surgimiento. Esa circunstancia ya ha impedido y demorado, cuando no asfixiado, algunas cosas que debían beneficiar al mundo. La consecuencia para mí ha sido que, aunque solo tenía 30 años cuando apareció la primera edición de la obra, no he visto esta tercera antes de los 72. Pero me consuelo con las palabras de Petrarca. Al final yo también es si uno, caminando todo el día, llega por la noche, ya es bastante. Llegado y tengo la satisfacción de ver al término de mi vida el comienzo de mi influencia, en la esperanza de que, según una antigua regla, durará en proporción a lo tarde que haya comenzado. En esta tercera edición el lector no echará en falta nada de lo que contiene la segunda y sí recibirá, en cambio, bastante más, ya que, debido a las adiciones que se le han incluido, con la misma impresión contiene 136 páginas más que la segunda. 7 años después de aparecer la segunda edición, he editado los 2 volúmenes de Parerga y Paralipomena. Lo incluido en el segundo título consiste en adiciones a la presentación sistemática de mi filosofía y podría haber tenido su lugar en los presentes volúmenes, pero entonces tuve que alojarlo donde pude, ya que era muy dudoso que llegara a haber esta tercera edición. Se encuentra en el segundo volumen de los mencionados Parerga y se reconoce con facilidad en los títulos de los capítulos. Francfort del Meno, septiembre de 1859.